Es hora de que hablemos de la D. ¿Cómo se obtiene esta inicial en tu nombre? ¿Qué significa la voluntad de los D? Todo basándonos en el capítulo 1085 del manga de One Piece y todas las referencias que hemos tenido. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. En el capítulo 1085 del manga de One Piece se nos presentaron muchas cosas, desde la certificación que el Gorosei e Im-sama pueden pelear y que tienen fruta del diablo de tipo Zoan mitológica, como el hecho de que Nefertari Lily tenía una D en su nombre. Fue un capitulazo, pero tenemos que hablar entonces de la D. Ya les dije que voy a hacer muchos videos sobre este capítulo, o sea que suscríbanse y quédense conmigo porque va a estar épico. Hoy toca hablar de la D. Sobre la D le han preguntado muchas veces a Ichiro Oda en los SBS de los tomos del manga de One Piece. Y ha respondido en varias ocasiones que por ahora simplemente no puede decir la verdad detrás de ese nombre, que solamente lo tienen que leer como D. Entonces es claro que Oda quiere guardar el misterio, pero que ya lo está revelando en este 1085, entonces por eso vamos a teorizar. Antes del 1085 no teníamos tantas pistas, sabíamos que la voluntad de los D lo había dicho Robin durante 3 ocasiones, ¿no? En Arabasta, se la dijo a Gunfall y también en Rayleigh, ahí en el arco de Sabaody. Quizá la pista más aventajada que teníamos era Jaguar D. Sol, que ciertamente cuando se entrevista con Robin en el arco de Ohara, bueno, en el flashback de Robin en Ohara, ciertamente él dice que todos en su familia tienen la D, pero no conoce su significado. Eso nos hacía pensar que se pasaba de generación en generación solamente. Sin embargo, llega aquí el capítulo 1085 del manga de One Piece y teóricamente rompe esa especulación. Y es que tenemos que entender que el concepto de la D, el Will of D, todo esto es algo poderosísimo que Im-sama y los altos mandos del gobierno mundial quieren acabar con él. Es de la misma manera como el nombre del reino, que próximamente les diré cómo se llama el reino. Y ciertamente todo esto tiene mucho sentido. El hecho es que Cobra estaba diciendo cosas, estaba explicando lo que pasaba en la carta de Lily. Sin embargo, en el instante en que dice que se llamaba Nefertari D. Lily, es ahí donde Im-sama le lanza una flecha rarísima que lo ataca y con el objetivo de matarlo, ciertamente, de la misma manera que pasó con el profesor Clover en Ohara, cuando estuvo a punto de decir el nombre del reino. Y tú, para que estés a salvo, simplemente tienes que suscribirte y seguirme, así recibirás videos de One Piece poderosísimos. A ver, pero de manera súbita yo les pregunto, ¿un D entonces nace o se hace? Yo creo que el capítulo 1085 del manga de One Piece nos notifica que existen las dos vertientes como tal. Tienes el derecho de nacimiento, el derecho de sangre o jus sanguinis llamado en latín. Ciertamente tienes ese derecho de portar la D, tus padres te lo otorgan y es evidentemente lo que pasa con Goldie Roger y Portogas D. Ace, ¿no? Evidentemente en el caso de Ace tiene dos padres que tienen la D. No, en el caso de Nefertari Lily, teóricamente toda la descendencia de los Nefertari son D. Simplemente las decidieron ocultar al saber el peligro que tenía esa letra en su nombre. Jaguar D. Sol también certifica eso en el capítulo 392 del manga de One Piece, cuando dice que toda su familia tiene el nombre de la D. También hay otros personajes que podrían certificar lo mismo. Yo creo que hay otra forma de poder obtener la D. Y es que a fin de cuentas en el mismo capítulo 1085 cuando Cobra está muriendo y le dice in extremis a punto de morir, dile a Luffy que nosotros también somos de... Ahí hay un pequeño flashback en donde Sabo recuerda una conversación que tuvo con Luffy y con Ace de niños. Y es que ahí le dice Sabo, ambos tengan la D en sus nombres. Eso, y ellos dicen que no les da importancia, es solamente un nombre. Pero dicen ellos, hagamos de Sabo una D también. Y dicen Sa-Di-Vo.
Entonces es muy curioso lo que pasa ahí. Yo creo que es un foreshadow y una ejemplificación del correcto procedimiento de pasar la D a otra persona. Y es que un D original, un D tiene la facultad de esparcir el nombre de la D. Si se dan cuenta, esto sigue la voluntad de la D y la voluntad heredada, que son conceptos importantísimos. Eso se refiere en el capítulo 100 del manga de One Piece, cuando se dice que la voluntad heredada, los sueños humanos y el paso del tiempo son las cosas que no se pueden detener. Entonces solamente un D podría pasar dicho nombre de la D. Pero bueno, para evaluar esto y para que tenga sentido, vámonos al siglo vacío. Vamos a entender cómo se creó el concepto de la D. En el mismo capítulo 1085, Im-sama dice que Nefertari Lily cometió un error brutal y que eso desembocó en la repartición de los poneglyphs a través de todo el mundo. Y es que yo creo que el error fue desobedecer una orden. Yo creo que Im-sama estaba manipulando a los 20 reinos, a los reyes de los 20 reinos. Y a fin de cuentas Nefertari Lily hizo algo que iba en contra de esas órdenes y que quizá vio la muerte o el desenlace de la gran guerra y quizá vio a Joy Boy en sus últimos momentos. Entendió que Im-sama era una persona malvada y es ahí cuando cambió. Es ahí donde Nefertari Lily cambia de opinión y decide ayudar a la coalición o de alguna manera al gran reino y a los aliados. Porque que no quepa duda que tenía aliados. Yo hice un video épico e impresionante. Te recomiendo que lo busques en mi canal o en mi página, porque ahí hay muchas cosas muy interesantes de las que tenemos que hablar. Y es que quizá Lily tenía la fruta Nikyu, la fruta de Kuma, y pudo mandar los poneglyphs a diferentes lugares del mundo. Lo cierto es que yo creo que al finalizar la guerra, cuando sabían que la pérdida era inminente, quizá cuando Joy Boy estaba a punto de morir, cuando ya todo iba a ser desgraciado, es ahí donde se reunieron los líderes de todos los países aliados del Gran Reino. Estoy hablando del clan Kozuki, estoy hablando de los Nefertari que se habían cambiado evidentemente, estoy hablando quizá de Amazon Lily, estoy hablando de Jaya, los Shandians, estamos hablando de muchas culturas poderosas, de los de Ohara, y que a fin de cuentas decidieron crear la voluntad heredada más aventajada, y esa es la voluntad de los D. Creo que quizá a la caída de Shandora, quizá en esa última reunión, es ahí donde certifican que van a dar la D. Y que no solamente aquella genealogía de las familias que estaban presentes tendrán la D, sino que también se puede transferir a manera de voluntad heredada por otro D. Y esa es ciertamente lo que pasa con Sabo, con Ace y Luffy, que le transfieren la D a Sabo. Pero ¿qué quiere decir la D en sí? Existían 3 teorías que yo estaba suscrito, sin embargo, una de ellas, después del capítulo 1085, ya no tiene tanto sentido, y es que decía que la D era simplemente la letra de descendientes, ¿cierto? O descendants en inglés, que eran a los descendientes de aquellos que estuvieron en esa reunión, aquellos que eran aliados del Gran Reino y que tenían la esperanza de que llegara un día la voluntad para poder crear ese nuevo reino y que sus ideales no claudicaran, no se borraran en el tiempo. Pero por ahora las más válidas creo que son las siguientes. La primera es que es una luna y no una D. Y es que ciertamente en el capítulo que se llama Birth, que es muy importante, es ahí donde está la escena favorita de Oda, que es donde está Luffy y su tripulación bailando con los lobos en la fogata. Es épica e impresionante. Es ahí donde aparece una D en el cielo, la luna dibujada como D. Creo que es muy puntual eso, y entonces tendríamos que buscar la relación entre Luffy y todos los demás D con la luna. No es por nada que las familias principales de Wano hacen referencia a la luna, ¿no? Los Shimotsuki, los Amatsuki, los Kozuki, etc. Todos tienen el kanji o los kanji que significan luna. Evidentemente en él fue a la luna y certificamos que existían jeroglíficos y una civilización con tecnología avanzada. Dejó robots ahí y yo creo que ellos fueron los que bajaron a la Tierra, bajaron al mundo azul, y es ahí para encontrar recursos, y es ahí justamente donde crearon el Gran Reino con su tecnología y una alianza con varios países.
Y que curiosamente en este último capítulo que les digo, en el Birth, en el capítulo 256 del manga, donde está la escena favorita de Oda, es como termina: volver a Shandia, nuestro hogar. Se está hablando de volver al hogar y ponen la luna en forma de D. Es muy claro que está haciendo una referencia a esta D en el nombre del protagonista y de muchos otros personajes. Esta es la teoría más aventajada, yo creo, y seguramente nos falta mucha información para poder anexar la luna a Luffy y a todos los demás. Sin embargo, creo que tiene mucho sentido. La segunda teoría que tengo es que la D significa la mitad del mundo. Y es que tenemos que evaluar y tenemos que darnos cuenta que el mundo de One Piece está dividido claramente por el Red Line. Está dividido por una muralla de 20 kilómetros. Y es que quizá en un instante cuando bajó esta tecnología, de alguna manera pudieron haberse dividido en el mundo para evitar conflictos, ¿no? Y es la creación del Red Line como se dio en esos momentos. Y si pasó así, que se dividieron el mundo entre dos culturas completamente distintas para que cada una perteneciera a su lado, quizá una que se fue más ambiciosa y quería todo el mundo, y es así como los 20 reinos se unen y atacan a la otra parte que son los D, ¿no? De alguna manera intentan desgraciarlos. Y es así como deciden crear la D, que es la voluntad de esa parte del mundo, de la parte del mundo del, no sé si el Nuevo Mundo o el Paradise, pero de alguna manera es claro que también puede tener mucho sentido esta teoría. Espero que te haya gustado este video, por favor compártelo, por favor comenta, dime qué opinas sobre él. Le pongo mucho tiempo a estos videos y espero que te haya gustado. Aparte, suscríbete porque voy a traer otros videos. El próximo video será ¿cuál era el nombre del Gran Reino? ¿Qué es lo que iba a decir a Clover antes de que lo mataran?